Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. Y como es de esperarse, estabas deseando que mis alaridos también terminen. Hay ciclos que terminan porque alguien lo decide, otros ciclos que terminan porque nosotros le ponemos fin, y hay ciclos que se terminan por cuestiones que no logramos entender del todo. Pero hay algo que siempre nos toca a nosotros, y es gestionar la forma en la que asimilamos por dentro ese cierre. Hoy vamos a hablar de cierre de ciclos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones Incómodas, el ciclo en el que tocamos esos temas que preferís evitar tanto como el final de temporada de tu serie favorita. Como siempre te pido, dale like, déjanos un comentario, recomendanos y suscríbete. Y este es el último episodio de la temporada 1, así que háblame de cierre de ciclos. En fin, Aleli y Julio, bienvenidos y gracias por compartir este espacio. Buenas y santas, ¿cómo andan? Hola amigo, Buen día, ¿cómo están? Tema qué tema. interesante. Y después de 4 meses estamos cerrando ciclo. 5 meses, de cinco 5 meses de meses. trabajo. Sí, sí. Un montón. Un Sí, poquito sí. más, porque hay que decir que nos hemos saltado algunas semanas de trabajo. Che, qué tema interesante para poder primero acompañar a la gente que pueda comprender qué es lo que es un cierre de ciclo. Yo siempre observo esto, ¿no? Porque son como frases, como palabras que están en el lenguaje cotidiano de cada uno, pero la gente no logra entender que lo que es un cierre de ciclo, lo vive como algo muy light, ¿no? Cuando en realidad si uno da el significado que corresponde y lo materializa, es todo un proceso, y un proceso que es necesario y que es muy saludable poder llevarlo a cabo. Yo creo que el problema con los ciclos o los procesos, no sé si con los cierres, el tema de los procesos, estamos viviendo en un nivel de vorágine tan elevado, tan rápido, tan veloz que nos estamos quitando los espacios de reflexión, de sentimiento, de emoción, en donde vamos atravesando cada proceso y sobre todo estamos evitando los cierres, como si el cierre fuera una pérdida, ¿no? Y se evitan las pérdidas. Y recordemos que vivimos en una sociedad donde la tristeza tiene una muy mala prensa, en donde estar mal, estar triste, estar nostálgico no es recomendable ni validado. Entonces son espacios complejos para evitar cuando uno quiere hacer un cambio o quiere empezar a generar algo diferente. Igual, convengamos, siempre estamos cerrando ciclos porque el cambio por naturaleza implica dejar algo atrás menos evolucionado para pasar a algo más evolucionado. Por ende, el ciclo se cierra, se termina, algo se finaliza. Siempre es más fácil cuando uno decide, ¿no? No, a veces hay gente que no sabe decidir. Hay Yo creo gente que que ahí, no puede decidir el final. yo creo que ahí en esta pregunta y en esta respuesta se abre algo muy importante que por ahí la gente desde un desconocimiento no lo puede ver. Cuando uno no puede tomar la decisión, ¿sí? No termina de cerrar un ciclo, lo deja a un costado, ¿sí? Como que decimos, cambia de página, pero no implica trascenderlo. Entonces, eso que tanto molestó, eso que tanto afecta, después en el tiempo vuelve a aparecer. Y cuando vuelve a aparecer, llega a un punto donde tal vez uno queda estancado en ese lugar, donde empieza a aflorar las emociones, los sentimientos, un lugar mucho más fuerte y que a uno lo deja como, lo deja anclado literal. ¿Sí? Entonces, tomar la decisión es fundamental. ¿Por qué? Porque en la medida que yo tomo la decisión, primero que ya tengo un gran porcentaje del camino ganado. Después lo que viene va a formar parte del proceso, por momentos va a doler, por momentos va a incomodar, pero como la decisión está cerrar el ciclo, y cuando yo cierro el ciclo realmente, es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros venideros, ¿sí? Porque eso no se va a transferir. Y cuando yo cierro el ciclo, me retiro de ese ciclo tomando el aprendizaje. Eso es lo bueno. Sí, yo cuando decía que a veces la gente no sabe decidir, muchas veces, ¿cuántas veces, por ejemplo, cuántas veces nos ha pasado, digo, en parejas? Y digo en pareja, lo podemos mirar en el trabajo también, lo podemos mirar con vínculos de amistades. ¿Qué hacemos para que el otro nos despida, para que el otro nos termine la relación, para que el otro se vaya de nuestra vida? O sea, ¿cuántas veces no tomamos la decisión sin hacernos cargo de la decisión que estamos tomando y hacemos para que el otro tome la decisión final, ejecute la decisión?
Mm. Y para que haya un duelo y para que haya un final, uno tiene que ejecutar la decisión, porque si nosotros hubiéramos cortado en el capítulo 19 el podcast, que tranquilamente lo podríamos haber cortado ahí y decir, bueno, ya está, cierre, no hablemos, ya está, no hace falta un capítulo más, no hubiera quedado mal, porque era un podcast, punto, era un ciclo X. El tema es que nosotros decidimos darle un final al podcast y así como decidimos iniciarlo, dijimos, bueno, esto es la temporada uno, armemos la temporada 2. Pero la temporada uno tenía que finalizar y cerrar. Y en algún momento uno tenía que hacerse responsable y decir, che, hasta acá llegamos, no vamos más. Ahora, ¿cuántas veces las personas no toman esas decisiones? O sea, a esto voy con decir no toman las decisiones, ¿no? No se hacen responsable de esa decisión. Y eso es importante, porque esa decisión es la que va a hacer que yo me haga responsable de esa decisión, va a hacer que yo me haga responsable de las consecuencias y que pueda atravesar el final del ciclo. Que no estamos hablando de duelo necesariamente, estamos hablando del final del ciclo. Porque Ujú. duelo son 5 pesos aparte y a veces se da al momento del cierre y a veces se da antes y a veces se da después. Pero el final del ciclo es decir, bueno, basta. Hasta acá llego, Bessie, nos vemos en Disney. Si tenemos suerte, hacemos una segunda vuelta y si no, no. Pero eso tiene que ser consciente y tiene que ser, es parte del concepto de responsabilidad, a mi criterio. Yo te escucho y la verdad, literal, me surge, digo, che, qué terrible japutés no cerrar un ciclo. No me Sí, sale otra cosa, porque es terrible. El tema, por eso digo que bueno poder aclararle a la gente qué es lo que, en qué consiste un cierre de ciclo, para cuál es el beneficio de un cierre de ciclo, cuál es la importancia de cerrar un ciclo, cómo motivarlos, cómo animarlos, cómo revisar ese concepto que se trae para poder decir, bueno, sí, yo determino cerrar este ciclo, que en definitiva, cuando uno cierra ese ciclo, va a sanar y va a sanar muchísimo, va a sanar muchísimo. Entonces todo lo que encare va a ser desde un lugar sin dolor, va a ser con una decisión bien almática, bien sentida, totalmente saludable. ¿Por qué digo qué terrible japutés cuando vos traes esto, ¿no? Que la gente por ahí no tiene la capacidad y no siempre se tiene la capacidad porque hay un momento oportuno, ¿sí? Acá está, aparece el tiempo ese Kairos, que es cuando uno puede, no cuando uno quiere, que puede cerrar ese ciclo y como no lo puede cerrar, prefiere como ignorarlo, ¿sí? Y va, antes de terminar la pareja se borra, ¿sí? O se va escondiendo, o va el generando famoso distintas gosteo. situaciones. Claro, que al otro, o inclusive cuando empieza una relación, ¿no? O sea, y está empezando con, ve algo bueno, ve algo positivo, ve algo que le puede hacer bien, pero sin embargo todo eso le seduce y en paralelo se va escondiendo y empieza como con un esteriqueo que aparece y desaparece, porque hay un miedo por aquel ciclo que no se cerró, ¿sí? Entonces no puede avanzar hacia lo que le hace bien porque está atrapado con aquello que le lastimó. No hubo un cierre de ciclo donde se resuelve, donde se sana, donde se aprende y se sigue. Digo, qué importante puedo tener en cuenta esto. No cerremos ciclo, chicos. Abramos para poder desarrollar un poco más esto. El tema es que, por ejemplo, mi generación, las de ustedes seguramente también, No con sé, Anelí somos yo soy una contemporáneos. persona muy joven. Yo soy una persona muy joven. A nosotros muchos nos enseñaron, no nos enseñaron a terminar las cosas, nos enseñaron a eternizarlas. Por ejemplo, tema parejas. Estaba mal terminar un ciclo, estaba mal separarse, era, digamos, bueno, cuando se presentan dificultades hay que pelearla y hay que remarla y hay que seguir y la lucha y el sacrificio y el trabajo lo mismo y no, vos entras a un trabajo y es para siempre, es hasta que te jubilás y te tenés que soportar si te gusta, si no te gusta, si no sé qué. O sea, no nos enseñaron a cerrar. Por eso, por ejemplo, yo creo, es una creencia mía nomás, no creo, no sé si está fundamentado, que por ejemplo en caso de relaciones, y seguramente en caso de trabajos también, hay gente que ha hecho cosas inconsciente para que algo se rompa sin que uno sea el que lo decide, digamos. O sea, no sé, una infidelidad que no está del todo bien cubierta para que sea descubierta en algún momento y explote todo al diablo. eh, Algo mal hecho en un trabajo para ver si te echan. Cosas por el estilo. O sea, no nos han enseñado a terminar.
Bueno, pero eso es, justamente es lo que veníamos, lo que te venía diciendo. No nos han enseñado a terminar, pero tampoco nos hacemos responsables como adultos de hacer esos cierres. Porque digo, no es solamente, che, yo a Lelio Ortiz me voy a hacer mal mi trabajo para que me despidan. Em, estamos armando el ciclo de gente. Yo creo que tenemos una sociedad emocionalmente inmadura. Entonces aparecen estas conductas en donde, em, a ver, en los adultos los ves en que no cierran ciclos, en los jóvenes los ves en sostener vínculos con parejas o personas que no, que vos sabés que no van a funcionar, pero tampoco se comprometen ni para que funcionen ni para que no funcionen, o sea, no las ves para ningún lado. En los chicos los ves con con por ahí el bullying, donde no tienen capacidad para hacer frente a ciertas circunstancias. Situaciones como el gosteo, que no tan de la actualidad hoy, te clavan el visto y no te contestan más. Digo, eso tiene que ver con que tenemos una sociedad inmadura emocionalmente. Yo no te puedo decir, Diego, nunca en tu vida vas a tener que cerrar un ciclo. Los ciclos se van a cerrar. ¿Vas a terminar la carrera o vas a ser un eterno estudiante? ¿Te vas a recibir y vas a trabajar o vas a vivir eternamente estudiando para que tus viejos te mantengan? Y conozco varios de esos. Digo, a ver, ¿te vas a quedar con la pareja que es cómoda porque es bueno conocido? Porque vos sabés, ya sé cómo funciona, ya sé cómo estamos, ya sé. O porque realmente es una persona que está generando un valor en tu vida diferencial. Y ahí es donde, al no hacernos esas preguntas, que son preguntas existenciales básicamente, porque son preguntas existenciales, eh, nunca nos planteamos la evolución. Entonces somos los eternos adolescentes, hemos adolescentizado la adultez, entonces todos nos tenemos que vestir como pendejas con los top y las mini. Y digo, por ejemplo, uno ve los programas, por ejemplo, Gran Hermano, que es uno de los más vistos hoy. Está la Silly, que es una vedetonga, una vedette de las formadas, de las de vieja escuela. Pero la mina tiene 70 años y anda con una cola, les va a decir, ¿es necesario? Está bien, tenés un físico infernal, pero ¿es necesario? Que está a la par de una chica de 20 usando exactamente la misma ropa. Ahí es donde yo digo, che, estamos decidiendo emocionalmente desde qué lugar y desde ese mismo lugar estamos cerrando ciclos, ¿eh? Porque es eso, estamos cerrando etapas desde, o no cerrando en realidad, desde un lugar de inmadurez. Nos estamos quedando eternamente en etapas donde fuimos felices y no generamos felicidad en la actualidad. Vos sabés que, si bien no tiene que ver con el tema puntual, me Todo tiene gustaría que ver con todo, amigo. preguntarte. Bueno, entonces vamos a preguntar todo. No, me gusta esto que traes, me gustaría que le cuentes a la gente. ¿Qué pasa? Supongamos que yo estoy involucrado en ese costeo, ¿no? Que decís vos, ¿sí? Sí, Te mando un mensaje, vos lo abrís y yo me quedo ahí como esperando, ¿sí? Y vuelvo a mandar un mensaje. ¿Qué, ajá, qué me está pasando a mí, ¿no? Con eso. Porque vos te manejás desde una indiferencia o desde el lugar que sea, resguardándote, lo que fuere, ¿no? sí. ¿Y qué me pasa a mí que me involucro en eso? ¿Qué me ¿Qué te podría pasa? estar pasando, ¿no? ¿Qué me podría estar pasando? Bueno, es que volvemos a lo mismo. Si yo tengo que decirte, si, es que yo no soy suavecita para decir estas cosas, pero si yo te tengo que dar una, no te rías, Diego. Eh, a ver, si yo te tengo que dar una respuesta, yo creo que primero hay un problema de autoestima. O sea, si vos estás pendiente de alguien que no te da respuesta y cuando te la contesta hace 2 meses después de lo que vos le mandaste, y vos estás ahí como perrito faldero, es un problema. El primero es un problema de autoestima. No te querés lo suficiente como para entender que eso que está pasando no está copado. Segundo, creo que hay un tema de por qué el que gostea no se hace cargo de decir hasta acá llegamos. ¿Y por qué el ghosteado o el ignorado dice, perfecto, elijo que no estar con alguien que me ignore? El tema es que no estamos acostumbrados a elegirnos a nosotros mismos. Entonces siempre es mejor el otro antes que yo. Me explico lo que no quiero sonar.
Eh, pero sí, el otro termina siendo mejor de lo que yo puedo dar o de lo que yo puedo entregar. Simplemente porque el otro tiene quizás una capacidad o una gestión o una diferente. Pues sí, flaca, ¿para qué te quedas ahí? O flaco, a ver, me ha pasado también con coaches que me dicen, no, bueno, pero yo lo quiero, pero es bueno, pero ¿quién es bueno? Nadie que hace eso es bueno. Si te quisiera un poquito, no haría eso. Y si vos te quisieras un poquito, no permitirías eso. Que son las dos cosas. Todo esto se vincula mucho con todo esto y lo que estábamos hablando del cierre de ciclos. Estaba pensando con el tema de los estados mentales, ¿no? O sea, la de Sí. cerrar un ciclo decidiéndolo, poniéndole fin, tratándolo como un líder, o esperar a que algo se rompa y culpar a otro y quedarse en víctima, o quedarse... ¿cuál era? El avestruz, el que escondía la El cabeza y esperaba avestruz que que, esconde la cabeza, sí, que las espera cosas que la bomba le pasaran. explote. Claro. Es que yo creo, a ver, yo creo que las personas, volvemos a lo mismo, todos tenemos la posibilidad de tener cualquier estado mental. El tema es qué lugar queremos pararnos en la vida. Y esa elección consciente en una era en donde está todo dado mágicamente y a velocidad industrial, porque es con velocidad de inteligencia artificial, tener que ser consciente y decir, che, paro un minuto y veo, paro las rotativas, veo alrededor y decido algo distinto a lo que vengo decidiendo. Es un proceso. No es, a ver, es hacerse responsable de la propia vida. Y creo que esto es un tema que ha atravesado todo el podcast, igual que el propósito como tema central. La responsabilidad es otro elemento clave a lo largo de este podcast. Uno no puede vivir esperando que el resto solucione para vos. Vos tenés que solucionar tu propia vida. Es tu propia vida, no es la mía, no es la de los... Cada uno resuelve la suya. Pero estamos esperando que venga el de afuera. Entonces, si me gostea, el otro es el responsable. No soy yo la boluda que espero que alguien que no me quiere me conteste. Qué interesante, porque en definitiva, un poco con la respuesta que le traes a Diego, acá lo más importante es que ¿en qué lugar me voy a parar? Si me voy a parar en el lugar de un niño, ¿sí? Donde voy a estar habilitando para todo esto, me voy a parar de un lugar de adulto, ¿sí? Y a veces pararme en el lugar de adulto es el lugar deseado, pero no me estoy pudiendo parar ahí, con lo cual también tenemos que estar atentos a ver. Estoy tratando de hacer esto, no estoy pudiendo salir de ese lugar y eso es donde necesitamos un proceso de acompañamiento, porque probablemente quedarse en el lugar de niño está cubriendo una carencia que Sí. surgió allí, entonces no se puede para el lugar de adulto. O ser adulto significa tener que irse del lugar, tener que salir del lado de la familia y no lo puede vivir como una etapa de crecimiento, sino que lo puede vivir hasta como una etapa de abandono. Entonces, hay razones y motivos y por qué, pero sí es bueno tener en cuenta la importancia, no desde la literalidad, sino desde la vivencia. Porque es como dice Lili, cuando yo cierro un ciclo, hago un proceso. Y en ese proceso que hago, no lo vivamos solo como sufrimiento. Ahí está el aprendizaje. Ahí está a donde después, cuando se concluye esta etapa, pegamos el salto, el famoso salto cuántico. ¿Por qué hablo mucho de esto? Porque me cuesta y me enoja mucho cuando la literalidad todo el mundo lo tiene, sí, nada, cerra el ciclo, ya está, déjalo, bloquealo, ignóralo. No están cerrando ciclos, no están haciendo nada, nada, nada. Están ignorando, ¿sí? Entonces ahí no se abre ningún proceso, ¿sí? El proceso se tiene que vivir, pero el proceso no es de tortura, el proceso es de crecimiento, es de evolución. Fíjate que, Y tiene... perdón, Sí, 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 sí. el término ghostear, que viene de fantasma, volviendo brevemente al tema, es, fíjate, la película Ghost, la de Patrick Swayze y Demi Moore, el tipo se muere, se convierte en un fantasma y aún así la seguía buscando a Demi Moore. O sea, date cuenta, amiga. Te está Eh, persiguiendo un fantasma. Te estaba presentando un fantasma. Pero digo, desaparecen como fantasmas y hubo fantasmas, aún siendo fantasmas, buscaban a la persona que amaban. Así que date cuenta ahí con tu autoestima si estás persiguiendo un fantasma que
que no tiene ni la más mínima intención de responder tu mensaje. Yo creo, vos sabés que yo creo lamentablemente que est- so- somos tan carentes en algunos aspectos o en algunos espacios. Estamos tanto esperando el cariño o la dádiva emocional de otro que no estamos pudiendo hacernos responsables, y yo sé que lo que estoy diciendo puede sonar una barbaridad, pero no nos estamos pudiendo hacer responsables del cariño hacia uno mismo. Entonces, es como si permanentemente estamos buscando que el otro, que no sabe dar cariño, que no puede dar cariño, que ni siquiera puede cerrar su propia vida, porque le pasa eso, que a Austria le pasa eso también, me dé lo que yo no me puedo dar a mí misma. Pues decir, no es ahí, Gordis, no es ahí. Pero pareciera que la gente se concentra en que sea ahí. Em, y no cierra ciclo, pero no cierra ciclo porque está esperando, porque no, porque va a venir. También creo que hay otro componente que no lo dije, pero a veces lo pienso, tengo que ser sincera. Yo creo que a la gente le queda cómodo no cerrar ciclos, Y porque no obvio. se hace responsable. Tomando esto que dice Lely y tomando un poco lo que dice Diego, eh, voy a ir por parte, ¿no? El tema del fantasma. No, todo o Qué nada, bueno que amigo. está esta referencia, sí, el tema de referencia que haces de la película del fantasma, ¿no? Porque muchas veces en la vida, sí, tenemos fantasmas que no vienen de nuestra propia historia, provienen de más atrás. Ahí ya entramos un poquito a lo sistémico. Entonces estamos repitiendo un poco la historia de mis padres, la historia de mis abuelos, la historia de mis bisabuelos. Ahí es donde tenemos que adentrar en nuestro ser para detectar si eso es totalmente nuestro o es algo que vino en esa genética emocional, ¿sí? Se heredó para poder cerrar ese ciclo. Porque a veces el cierre de este ciclo no se hace o uno no se habilita porque está vinculado con el atrás. Entonces hay algo que tienen que resolver, pero es importante poder observarse, ¿sí? Observarse y no ir tan detrás o acelerarse, ir detrás del resultado, sino estar presente en el proceso, ¿sí? Porque eso también lo que nos asusta, lo que asusta a la gente y va por el resultado, pero en el proceso es donde está toda esa información. Sí, Pregunto, ¿cómo nos damos sí, cuenta, digamos, que un ciclo se termina? Porque, digamos, también se puede confundir con una crisis dentro de un propio ciclo que sea una crisis superable, porque ujú. también podríamos correr el riesgo de irnos al otro extremo que ante la mínima cuestión, la mínima dificultad, cerremos ciclos o abandonemos lo que sea, ¿eh? Puede ser un trabajo, una pareja, lo que sea. ¿Cómo nos damos cuenta que es un cierre de ciclo y no una crisis? Em, Creo que cuando hay un cierre de ciclo, vos empezás, somos seres integrales, ¿sí? Lo que no me lo revela mi parte intelectual, me lo puede revelar mi propia biología, ¿sí? Mi corazón, cómo me siento, ¿sí? De pronto yo estoy repitiendo una historia que me fue dañina, que no me fue de construcción, me fue más bien destructiva, y vuelvo a conocer una persona parecida igual. Hay una parte de mi biología donde se va a sentir incómodo, donde yo me voy a sentir en un cansancio, donde voy a sentir un agotamiento, porque estoy haciendo un esfuerzo de modo inconsciente, ¿sí? Para sostener algo que no va. ¿Sí? Para alimentar algo, en búsqueda entro como en una relación prácticamente transaccional. Y todo lo que es transaccional no es constructivo. En esto de que vos me hiciste el café, yo te preparo el café. Vos me invitaste a cenar, yo te invito a cenar. Estamos en esa transacción. Ay, no, pero es bueno, yo le traje un ramo de flores y me trajo un ramo de caja de bombones. No, eso no sé qué tan bueno es. El amor no es transaccional, los vínculos no son transaccionales. O sea, entonces ahí es donde uno empieza a sentir esa incomodidad. Primero que si algo te está haciendo ruido, como decimos naturalmente, bueno, prestate atención, o sea, prestate atención a ver qué es lo que estás sintiendo, cuál es la incomodidad que te genera y esta incomodidad, ¿a dónde la conociste? Y yo creo que hay otro elemento también. Yo
quizá voy a decir algo que Julio no acuerde tanto, pero salvo algunos vínculos, muy pocos, como es el de la madre hacia el hijo, pero no el del hijo hacia la madre, y no en todos los casos de las madres hacia los hijos, ningún vínculo es incondicional, todos los vínculos son utilitarios, todos los vínculos vienen a cumplir una función en nuestra vida. Y hay vínculos que, en general, cuando ya cumplieron la función que tenían que cumplir, terminan decantando solos por naturaleza. Eso se ve mucho más es más fácil verlo en la amistad, porque en la pareja, como hay otras emociones dando vuelta, es más difícil detectarlos. Pero todo el vínculo es utilitario. Y cuando el vínculo deja de ser útil, y cuando digo ser útil es deja de aportar valor a mi vida, o yo dejo de aportar valor a la vida del otro, porque es de los dos lados. Cualquier vínculo es de los dos lados. O sea, si la crisis es mía, yo me voy a dar cuenta que el otro no está en crisis con el vínculo. Si es un fin de ciclo, las dos partes del vínculo van a estar en una postura similar. Eso también uno lo puede ver. Ahora, si para mí esta persona dejó de ser importante en mi vida, esta persona, este trabajo, esta relación, esta profesión, lo que fuera, deja de ser importante en mi vida, en ese momento es cuando atravesamos un proceso de decir, che, me parece que está copado empezar a mirar otra cosa distinta. Ahora, si yo me quedo en la comodidad, es donde voy a quedarme eternamente en un lugar que decir, no, estoy haciendo por crisis porque es una crisis mía, no, el otro, estamos bien como pareja, no, no están bien como pareja. Vos lo estás tapando con algo emocional. Ahora, si para vos esa persona ya no genera valor, déjala. Por amor, déjala. No la dejes por odio, déjala por amor, por decir, che, no estamos evolucionando. No estamos pudiendo llegar a un lugar de mayor valor para nosotros como pareja. Perfecto. Pero háganse cargo de eso. Los dos, juntos. Eh, en base a lo que trae Lili, sí, 100% de acuerdo, pero eso habla de la evolución del individuo y entender que en una pareja hay uno que va evolucionando más que el otro. Sí. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la evolución del cada uno, eso va a poder continuar o no. Bueno, como dice Leli, yo voy a seguir queriendo a la persona. Tal vez la persona no me sea funcional como pareja. Bueno, me será funcional como una amistad, no pasa nada. O sea, va a doler. ¿Por qué? Porque se rompe toda una construcción desde una idealización, desde un sueño. Lo que duele es eso, ¿sí? Que se rompió eso que podía llegar a ser, en un caso extremo, un apego, donde yo construí y esta persona era la que tenía que ser. No, fue para este tiempo. Ya este tiempo se acabó, se cumplió ese ciclo, entonces me retiro desde el lugar muy amoroso donde le digo, ¿sabes qué? Te quiero muchísimo, hay cosas que me gustan un montón, pero hay otras con las cuales no compartimos y no estoy pudiendo crecer. Y eso es retirarse, pero eso es cuando uno puede tomar eso, creo que es donde toma lo aprendido, donde cierra un ciclo sanamente, ¿sí? Y ahí es donde la separación de la pareja no se vive como desde el enojo, ni no te hablo más, ¿sí? Se vive desde un lugar de maduración. Después se puede seguir tratando uno eso, pero bueno, es algo que eh, cuesta muchísimo, porque generalmente cuando nos peleamos desde el ego, desde la razón, desde el yo tengo la razón, vos sos culpable. Para un cachito. Aflójame un cachito, querido. Aflójame, aflójame. Claro, cuando me viste la primera vez, yo era tu vida. Era la razón de vivir. Y ahora, Sí, o se espera, a ver, hay también una falta de madurez. Yo lo pongo en mi caso, yo estoy en pareja hace 15 años, prácticamente casada y demás, y nosotros con Fer tenemos una premisa básica. No podemos elegir al otro por sobre nosotros mismos. ¿Qué digo esto? No podemos elegir al otro si no somos felices. Desde un lugar de infelicidad. Entonces permanentemente estamos revisando esta elección desde un lugar, esta elección de pareja, de estar todos los días juntas, desde un lugar, che, estoy siendo feliz haciendo lo que hago en el lugar que estoy, viviendo de la forma que estoy viviendo.
Desde ese lugar puedo elegir. Si la respuesta es no, bueno, hay algo que no puedo seguir eligiendo porque no estamos siendo felices. O yo por lo menos, o ella por lo menos, no estamos siendo felices. Entonces, me parece que desde ahí aparece la madurez. Pero para que eso suceda, para que esa conversación se pueda dar desde ese lugar, y no es que no vamos a estar tristes si nos separamos, que no nos amamos, no, no. Pero para que esa madurez se pueda dar, tiene que haber en el fondo una capacidad de haber procesado tantas cosas, de haber gestionado emocionalmente a uno mismo primero, de haber tenido mundo y calle y que te hayan gosteado, que te hayan dejado, haber dejado a otras personas, entender los vínculos, entender a las parejas, entender a las personas. Tiene que haber empatía. No puedo estar en un lugar ególatra. No puedo cerrar un ciclo desde, desde no, yo lo cierro, como decía Julia, desde el ego. Yo lo cierro porque a mí me hace mal. Perfecto, a ver, pará. ¿Qué es lo que te está haciendo? ¿Realmente te está haciendo mal o estás boludeando porque te genera como, es más cómodo decir, esta persona me lastima? Es muy, yo creo que es muy complejo cerrar ciclos, pero es muy necesario. Tenemos que, a ver, aprender a hacerlo es necesario. Soltar la mochilita del jardín y decir, bueno, yo soy un adulto responsable que puede hacer su propia vida desde un lugar complejo, sí, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Desde qué lugar lo querés hacer? Teniendo en cuenta que, Julio digo, me mencionó parece. así levemente el tema del concepto superfluo de soltar que se maneja hoy, Ah, sí, como si fuese algo así súper fácil y es una decisión de un posteo en Instagram y postear obvio. el dibujito de una nena soltando un globito y decir, soltá, amiga. Eh, Qué difícil, ¿no? Porque... Qué difícil porque vivimos en ese universo, en ese mundo hoy Ay, donde sí. parece que terminar un ciclo es simplemente dejar de seguir a alguien en Instagram. Bueno, vos sabés que hay un autor que a mí me gusta mucho, y acá saco, acá Julio me va a decir, yo no me acuerdo de ningún autor, pero este autor que se llama Bauman, que habla de la modernidad líquida, él dice que estamos viviendo, ya pasamos la modernidad, pasamos la posmodernidad, y en este momento estamos en la modernidad líquida. Y la modernidad líquida es esto, es me hago amigo por un like y me dejo de ser amigo por un like. Los vínculos se basan en esa cosa que se diluye entre las manos. No hay consistencia. ¿Viste? Cuando vos querés agarrar el agua que se te va, bueno, esos son los vínculos hoy. Y el problema de esos vínculos es que no nos aportan valor, porque son tan escasos, son tan inocuos. El agua que es inocua, es insabor, incolor e insípida. Eh, es inolor, o sea, no tiene nada. Desde ese lugar el vínculo, esos vínculos modernos no generan valor en la vida de uno. Pero lo más grave es que nosotros le estamos enseñando a los más chicos a generar vínculos así. Entonces lo importante es tener 1 millón de seguidores, no es que los 5 que te sigan te comenten las publicaciones. En esto que vos decís, Diego, yo con el tema este de soltar hasta me enoja muchísimo. Porque es como, siempre traigo como el mismo ejemplo, ¿no? Digo, es como si compraran las emociones en un cotillón, un globo que tiene enojo, el otro que tiene tristeza, soltalo, agarralo. Pero ahí claramente no hay un cierre de ciclo. Ah, ¿Sí? Es más fácil soltar por eso hablo desde lo literal, porque desde el hablar, decir, che, no, sí, soltalo, no, no sueltes nada. Procesalo, vivilo, transitalo, escuchate, resolvé lo que tenés que resolver. Y cuando quieras acordar, ya no tenés nada para soltar. ¿Por qué? Porque lo trascendiste, que es totalmente distinto. Ya eso que tenías que soltar, ya se disolvió, ya pasó desde el lugar del dolor al lugar de la enseñanza, al lugar del aprendizaje, se desarrolla algo que es lo que consciente e inconscientemente creo que todo el mundo lo anhelamos, que tiene que ver con la sabiduría. Eso me trae un desarrollo de sabiduría. Eso creo que es lo más importante que lo que nosotros podemos anhelar
desarrollar, es la sabiduría, que no tiene que ver con el conocimiento. El conocimiento es lo que me lleva a mí a decir, sí, bueno, soltarlo desde lo literal. Y lamentablemente esto de soltarlo es una palabra que se ha metido hasta en los campos terapéuticos. Bueno, no, pero tenés que soltarlo. No lo estoy pudiendo soltar. No estoy pudiendo. Y bueno, pero tenés que cambiar de página. No estoy pudiendo cambiar de página. ¿Sabes por qué? Porque esta persona me vino a mostrar algo que tiene que ver con otra etapa de mi vida donde yo no pude resolver. Entonces yo suelto a este y me agarran uno peor. Y me enojo. Solta ese enojo, Julio. Porque me A mí, enoja. Yo te diría, Julio, infla un globo, ponele la palabra Llámale enojo enojo y y soltala por el balcón de tu casa. Y mira cómo se va, y mira cómo se va. ojo, mira. a ver, está bueno el ejemplo, pero también quiero dar otra contracara de esto. Esos ejercicios sí sirven cuando ya trascendí el ciclo. Claro, claro, no como No el acto para en sí. trascender el Claro, ciclo, claro, no, no, no es la Ujú, solución. no Claro, es la solución mágica. claro. Yo a lo que voy es esa banalización y esa simplificación de absolutamente todo en eso, en que cerrar un ciclo sea eso. Dejar de A seguir mí, a alguien en Instagram, quemar un papelito con su nombre, cosas como esas. que había que quemar el papelito, no la persona. Sí, no sé para qué eran esas macumbas que hacen. No, pero a ver, sí, yo creo que también, a ver, hay una frase a mí que también a mí me saca de quicio, como le saca a Julio el tema de ¿cómo se llama? De soltar, que es no sé qué ponerme, me puse feliz. ¿Se acuerdan que en una época se había puesto de Sí. moda? Entonces, y ojo que yo también la usé, ¿no? Hasta que uno se da cuenta de decir, che, ¿cuál es el contexto de esta frase? Porque si no sé qué estoy atravesando, no puedo imponerme un cartelito, onda diagnóstico, así, no, no sé cómo estoy, así que estoy feliz. No, flaco, sentate, prepárate una tacita de café, sentate en el patio de tu casa a mirar el puto horizonte, para pensar en la inmortalidad del cangrejo, y deja que aparezca lo que te tenga que aparecer como emoción. Y si es llorar, es llorar. Me acuerdo, hace poco una amiga falleció, una ex pareja, un ex novio de ella. Ella como que nunca hizo el duelo y se fue de vacaciones a Brasil. Entonces en un momento estábamos hablando y le digo, amiga, llorá. Si tenés que llorar, llorá. Ponete triste. Hay cosas que merecen la tristeza. Merecen que uno llore. Vos mereces llorarlo. Me dijo, dice que ese día, después ella me contó que ese día se la pasó llorando y me dice, es como que necesitaba el permiso de alguien. Porque no estamos acostumbrados. ¿Cómo me voy a ir a Brasil a llorar? No, sí, andate a llorar donde estés. Bueno, está en Brasil. No, ya había comprado. No es que vos compraste los pasajes para no hacer el duelo. O sea, Claro. pero el ciclo lo tenés que atravesar. Me gustó mucho la palabra que usó Julio. El cierre se tiene que trascender. No se puede soltar. Porque si yo lo suelto, no hago nada. Si yo lo trasciendo, lo atravieso y salgo transformado a través de ese proceso. Y es trascenderlo implica llorar, implica enojarse, implica no querer hacer nada, implica encerrarte un rato en tu casa, implica un montón de cosas. Pero tenemos que hacernos cargo de que esas son las implicancias y que eso hay que atravesarlo. Y en eso, en un caso puntual, así como el que contabas vos, Aleli, capaz que también entran a jugar, además de las cosas que ya tenemos en nuestra cabeza o en nuestra historia, otro tipo de lealtades, porque por ejemplo, Sí. ¿cómo puede ver mi actual pareja que yo llore por algo que le pasó a una ex pareja? O sea, hasta ese tipo de cosas pueden jugar en situaciones como esa. Cuando uno no tiene demasiado claro o cuando uno no tiene una pareja de capaz que demasiado madura también, ¿no? Bueno, pero ahí está la madurez de parte de los dos. De yo poder llorar por mi expareja y del otro de poder sostenerme por mi expareja, en mi tristeza actual. No por mi expareja, en mi tristeza Claro. actual. Y que sea una expareja no significa que no me ponga triste.
Que Claro. voy a poner un ejemplo más extremo. Yo de la Nata no lo conocí. Pero a mí me puso triste que falleciera la Nata, porque para mí era un periodista que realmente se perdió socialmente un montón, culturalmente se perdió un montón cuando perdimos a De la Nata. Como sociedad, no personalmente. Fer no comparte, porque a Fer no le gusta el periodismo político, porque no le interesa la política, pero entendió que yo estaba mal por eso y me acompañó en ese malestar. Fer tiene procesos de pérdidas que yo no las entiendo porque yo no las vivo. Ahora no significa que yo no pueda atravesar esa pérdida o acompañar ese proceso de pérdida. Pero ahí está la madurez de no querer ser el pupo del mundo todo el tiempo. Vos sabés que yo los escucho y me dan ganas de volver. Este, ¿De volver o de devolver? porque, no, no, de volver, volver, Ah, volver. No, por qué revolvió el les digo estómago. esto? Porque cuando Alelí habla de esto, de la madurez, acá creo que hay algo que es fundamental, ¿sí? Para poder pararse en esta madurez. La madurez tiene que ver con la madurez en el amor. ¿Sí? Porque la actitud que Lely toma para con su pareja, ella puede no vivenciar o sentir lo que siente su pareja, pero sí la puede respetar. Porque en realidad cuando ella respeta eso y acompaña desde el lugar que puede, lo que está haciendo es respetar el amor que siente. Y donde hay amor, no hay ego, no hay razón. Lo que a vos te duele, te duele. Yo no tengo por qué decir, ah, pero vos sos un tarado que te va a doler esto. No, pará. Porque no estoy ¿No? lastimando al otro, yo estoy afectando lo que siento. Y si a mí me une amor hacia el otro, y ahí está la gran diferencia, yo voy a respetarlo. Puedo estar de acuerdo o no, pero voy a respetarlo. Listo. Si no, entramos en una cuestión muy del ego, y el ego es la razón. El ego es algo muy individualista. No construye el amor. Al contrario. El amor no tiene razón. El amor es lo que siento, es lo que respeto, es lo que me une. Yo no le soy fiel al otro. Soy fiel a lo que siento. Y lo que a mí me une al otro es el amor. Y esto creo que es lo que ahí Alelí, cuando se para en esa postura de compañía, tiene que ver con esto. Y la vida consiste en esto. Y cerrar ciclo es un acto de amor. Es un acto de amor. Y Hacia uno y hacia el otro, eso es ¿eh? lo que te iba a decir. No dejar que todo se destruya es un acto de amor a la otra persona también. Sí, sí. Que un poco hablabas vos, Julio, de eso de cómo eh, que el afecto vos podés no perderlo por la otra persona cuando terminás una pareja, pero ya no desde el mismo lugar. Reconstruir ese afecto y esa relación seguramente es mucho más fácil cuando uno toma las decisiones de una manera adulta y entendiendo que el ciclo se cierra y no dejando que se rompa todo y que se destruya y terminar haciendo o diciendo cosas que ya motivado por otras cosas, no precisamente por el amor. Voy a hacer por ahí un poquito de autorreferencial. A mis 23 años me dejan clavado en el altar. Así, literal. ¿Sabes qué? Por otras personas, claramente. Pasaron los años, nos volvimos a encontrar. Hoy tenemos una relación de amistad muy bonita. Y en una dinámica me toca acompañar a la persona a enterrar a la persona por la cual me había dejado. Desde el punto de vista egoico era el momento de soltarle la mano para que se hunda junto. No, no pasa nada. Es lo que tenía que ser, es lo que tenía que pasar. La acompañé, se vivió el proceso y hoy tenemos una relación de afecto y respeto muy bueno. Y la vida no se terminó para mí. Yo aprendí un montón, pero no la aprendí al momento, ¿eh? Yo la aprendí muchos años después, cuando un día traigo el tema a terapia y me dice, che, bueno, pero ¿no será que tenés que hablar? ¿De qué tengo que hablar? Nada. Sí, tenía mucho que hablar, porque después se generó ese proceso, después se hizo ese cierre de ciclo. Pero fíjate vos que ese cierre de ciclo, yo había terminado ya otra pareja, y cuando hago ese cierre de ciclo, yo me di cuenta que estaba anclado en este abandono. Entonces, por ende, no había podido avanzar con todas las posibilidades en la relación que había terminado. No pude recibir todo ese amor que había en esa pareja que había terminado. Entonces, fíjate cuánto nos afecta a veces
un cierre de ciclo sano. Y creo que es una buena conclusión para darle un cierre a este ciclo y a este episodio y a esta temporada. Así que, bueno, por supuesto, no es que se cierre el Totalmente. ciclo de manera definitiva. Vamos a tomarnos un breve receso para reconstruir y armar la segunda temporada con una propuesta eh, similar, pero con otro... Diferente. Similar pero diferente, exactamente. Así que estén atentos que en breve salimos con la segunda temporada. Como siempre les digo, el mejor momento para encarar esa vida que vos querías, esa vida que vos deseabas, o eh, aquello que quisieras tener hoy fue capaz que a los 17, 18 años, y el segundo mejor momento es ahora. Así que muchas gracias por llegar hasta acá, muchas gracias por haberse visto estos 20 episodios, que no creo que los haya visto nadie más que yo, los 20 episodios, grabándolos, editándolos y todo. Pero bueno, Gracias, Diego, por ser nuestro fiel acompañante en todo esto. un placer, un placer. Muchísimas gracias a todos y nos veremos en la segunda temporada. Nos vemos en la segunda temporada. Muchísimas gracias por el acompañamiento y vendremos con sorpresas y nuevas cosas. Renovados. Y el sorteo de un 0 kilómetro. No sé, yo no pongo la mano en el fuego por eso. No dije qué. Por- Puede ser cualquier. Ah, Muchas cosas pueden ser 0 kilómetros. es cierto, es cierto, es Una cierto. flanera nunca usada, es una flanera 0 Nunca kilómetros. sería una... Sí, está bien, es cierto. No se decepcionen después, por No, favor, no, no. gente. Bueno, gente, agradecerles muchísimo, Leli, agradecerte por acompañar, Diego, por tomar este rol que no es menor y por animarte, por soltar las cosas. Así que nada, a la gente por escucharnos y bueno, vamos a recargar pila, como a reestructurar esto y bueno, traer un poquito más de lo mejor. Así que les agradecemos muchísimo. Desde mi lugar, Muchas súper gracias. feliz. Que tengan una hermosa vida. Nos vemos próximamente. Nos vemos. Bendiciones para todos.